Vamos a dar inicio. Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta primera reunión científica. Es un honor para mí presentar y estar delante de ustedes también. Vamos a presentar a diversas personalidades. Esto de acá, más que una reunión donde vamos a compartir trabajo, experiencias uruguayas, experiencias peruanas, también va a ser el fruto de una semilla en la cual de manera colectiva vamos a unir una serie de ideas y conocimientos para que todo esto marche de la mejor manera. Eh, Bienvenidos aquí al espacio de Dictum, en la cual vamos a dar espacio a esta reunión y vamos a presentar primero con un fuerte aplauso al doctor Guillermo Moreno, que va a ser como panelista, para que nos invite aquí en la mesa, y al doctor también Carlos Rodríguez Ulloa, que va a estar como moderador, para ya dar inicio posteriormente a la charla que va a haber a continuación. Bien, un fuerte aplauso, por favor. Ahí está. Sí, por favor, ahí nos invitan. Ahí está, perfecto. Ahora les van a colocar ahí uno de los micrófonos para poder dar inicio a la charla. Ahí está. Muchas gracias. El espacio es suficientemente estable para mi voz y el micro, creo yo. Entonces, esto se puede dar. Listo. Bueno, yo quería introducirles un poco en este tema. Es una nueva enfermedad es un test para la detección del cáncer de colon, un nuevo instrumento en nuestro diario uso que puede ser aplicado en grandes ciudades para poder controlar el avance que ya se sabe en algunos grupos. Y para eso contamos esta noche con la visita del doctor Fabián Batista. Él es un médico uruguayo, gastroenterólogo, formado en Montevideo bajo la tutela de gran y en especial bajo un amigo nuestro, el doctor Carlos. Yo tuve el honor de traerlo en el 2013 aquí al Perú y él ya nos contaba en esta oportunidad doctoral en Uruguay. Ya un gran problema de salud y con el tiempo logró establecer un programa bastante efectivo que ha logrado disminuir ostensiblemente las tasas de detección, las tasas de prevalencia, mortalidad de esta enfermedad. El doctor Fabián Batista nos va a hablar ahora sobre estrategias de prevención y detección del precoz del cáncer de colorectal y su tamizaje. Él es un gastroenterólogo que ejerce su rol como médico asistente en el Instituto Nacional del Cáncer y justamente el Centro de Cáncer Digestivo que lleva el nombre de nuestro gran amigo el doctor Eduardo Fenocchi. También es un gastroenterólogo asociado a una IPRES denominada Médica Uruguaya y es también un gastroenterólogo endoscopista de la clínica CASMO.
Él participa activamente en los programas de depistaje a través de todo Uruguay y viaja dentro de su país para lograr justamente la detección de casos precoces de cáncer de colon basado en el tamizaje de esta enfermedad por este método del cual vamos a tener conocimiento esta noche. También contamos para una participación muy notable esta noche, el doctor Guillermo Toya, todos lo conocen, él es presidente también de la Sociedad de Gastroenterología, es médico jefe de servicio del Hospital de Servicio de Gastroenterología del Hospital Guillermo Almenara y obviamente es un entendido y conocedor de todas las técnicas de nuestra especialidad. Entonces es un placer para mí dejar en uso de la palabra al doctor Fabián Batista para que nos, nos dé su charla. ¿No? Es un honor para mí estar acá y poder compartirla humildemente nuestra experiencia, lo que estamos haciendo y lo que nos gusta hacer. Por lo tanto, esto espero que sea enriquecedor para ustedes, que les sirva. Y bueno, se va a generar debate y esa es la idea. Así que bueno, que sea dinámico. Vamos a comenzar. ¿Por qué hablamos de tamizaje? En Uruguay, 5% de la población en su vida desarrollará un cáncer colorectal. Se diagnostican anualmente unos 1.800 casos y se producen unas 1.000 muertes anuales. Por lo tanto, es una enfermedad con una preclínica larga y podemos actuar. Por lo tanto, como ya verán, un país chico como el nuestro, tenemos unas cifras bastante elevadas. Es el segundo cáncer más frecuente y la segunda causa de cáncer cuando se consideran ambos sexos reunidos, dando cuenta casi del 13% de la muerte por cáncer. Casi 93% de los pacientes diagnosticados tienen 50 años o más y la mitad superan los 70 años. Esto ya tenemos que ir viendo estos datos para cuando comencemos con el tamizaje ver un poco el tema cuándo comenzar, a qué edad. Si bien también está en debate ahora 45, 50, pero bueno. Uruguay muestra altas tasas de incidencia comparables a los países con alto o muy alto índice de desarrollo humano, pero tasas de mortalidad mayor, arrojando un radio mortalidad-incidencia un poco desfavorable. Por lo tanto, estamos todavía agarrando el cáncer un poco avanzado. Acá estas son Globocam que nos muestran que nosotros ubicados en el quintil más alto, como podrán ver acá, el color. Y acá esta otra, lo mismo, estamos ubicados en el quintil más alto en cuanto a la prevalencia de cáncer. Por lo tanto, es un mal privilegio que tenemos. Estos son datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer del 2015 al 2019, donde vemos los principales sitios de incidencia y mortalidad. Acá vemos que mama, cáncer de colon y después pulmón en mujeres. Y en hombres tenemos próstata, pulmón y cáncer colorectal. Como dijimos hoy, la tercera causa.
Según los criterios de Frame y Carson para el rastreo de una enfermedad, la condición a prevenir debe ser una causa común de morbimortalidad detectable y tratable en etapa presintomática. Los test para diagnósticos deben ser efectivos y eficaces. El tratamiento temprano debe ser mejor que el tratamiento en etapa sintomática o de diagnóstico habitual. Y el daño potencial de la intervención debe ser menor que el tratamiento no precoz. Por lo tanto, el cáncer colorectal cumple con estos criterios y puede ser pasible de tamizaje. Y así lo es. Estrategias de prevención, epidemiológicamente hablando, es un conjunto de medidas esenciales, preventivas o terapéuticas que se creen suficientes para controlar un problema de salud. Prevención primaria, secundaria o terciaria. En el cáncer de colon, la prevención primaria, como todos sabemos, medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud. La dieta. Se habla mucho de las fibras, alimento protector. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen fecal, diluye el contenido colónico, disminuye el tiempo de tránsito. Por lo tanto, un menor tiempo de contacto de los carcinógenos con la mucosa. Ejercicio físico en forma regular, alcohol con moderación, abundantes frutas y verduras. Y acá hay un punto, disminuir el consumo de carne roja, pero no eliminarla. En Uruguay comemos mucho asado, como después vamos a ver más adelante, la definición de la OMS. No es la carne, sino es su forma de cocción de la carne, porque a veces la hacemos, como vemos acá, a las brasas, como acostumbramos nosotros, muy quemada, a altas temperaturas. Ahí eso se forman hidrocarburos aromáticos y diferentes sustancias que esos son cancerígenos. Por lo tanto, no es la carne en sí, sino su forma de cocción. No fumar y los cambios en el estilo de vida. Cambiar la alimentación, modificar el estilo de vida, y se estima que un 30-40%, algunos más dicen que los cánceres de colon y recto podrían ser prevenibles por modificaciones en la dieta y en los hábitos. Pero esto es a largo tiempo, ¿tá? A largo plazo. Por lo tanto, deberíamos comenzar en personas jóvenes, en adolescentes, en personas de corta edad, para poder ir cambiando esto y llegar a los 40, 45 años con una alimentación saludable. Después tenemos, no sé acá, pero allá en Uruguay mucho se está hablando de los alimentos ultraprocesados, que son una mezcla de sustancias alimenticias procesadas por la industria, ricas en grasas, azúcares, escasas en fibras, que tienen muy buen aspecto, son muy vistosas, muy adictivas, pero que no contienen fibras, no tienen minerales. Y bueno, eso, numerosos estudios como el que tenemos acá, realizados en España, Francia, Estados Unidos, y este último que yo les pongo acá, en uno de los últimos publicados analizaron los datos de 3 estudios de corte prospectivos realizados en Estados Unidos con casi 3 décadas de seguimiento. Acá lo que vieron que aquellos varones con el mayor consumo de ultraprocesados tenían un riesgo 29% mayor de desarrollar cáncer de colon, siendo esta asociación muy clara para tumor de colon distal, que es el cáncer predominante en jóvenes. Y esta asociación no se encontró en el sexo femenino, y ello podría deberse a muchas hipótesis, pero entre ellas unas diferencias hormonales, así como un mayor consumo de calcio, que como sabemos tiene un efecto protector. ¿Ah? Por lo tanto, los ultraprocesados, pobre calidad nutricional, agregado de aditivos, contaminación durante el proceso, colorantes altos en fructosa, endulzantes, ¿qué es lo que lleva a esto? A una disbiosis.
a un cambio en la microbiota con una microbiota proinflamatoria, donde se afecta la permeabilidad intestinal con migración de lipopolisacáridos a nivel sistémico, y esto que produce un ambiente de inflamatorio crónico. ¿Ah? Entonces todo esto llevaría a la producción del cáncer. Por lo tanto, hay que eliminar todo lo que sean ultraprocesados. Por lo menos en Uruguay se está poniendo exceso de grasa, exceso de azúcar. No sé si acá están los logos y todo eso. Y acá lo que le decía, la carne roja ha sido clasificada como grupo 2A, probablemente cancerígena para los seres humanos. En cambio, la carne procesada, grupo 1, que está demostrado que son cancerígenas. Y acá tenemos la pirámide de la dieta saludable, en donde tenemos los alimentos que deberíamos consumir diariamente, pescados, después mariscos, y hasta las carnes y dulces, que sería consumir con menos frecuencia, el alcohol con moderación y beber mucha agua. Bueno, luego tenemos la prevención secundaria, que se orienta a detectar las enfermedades lo más temprano posible cuando aún no hay síntomas, facilitando así una intervención que retrase o impida la evolución de la enfermedad. Y acá tenemos tamizaje o detección precoz, y ahora vamos a ver un poco la diferencia entre estas dos entidades. Tamizaje es detectar cambios antes de que el cáncer aparezca o detectando en estadios más precoces. Personas con riesgo promedio sin síntomas, es decir, detección y resección, en este caso del colon, de pólipos con componente adenomatoso, y de esta manera disminuir la incidencia de cáncer. En cambio, el diagnóstico precoz es detectar el cáncer en estadio más precoz, más efectivo en personas con riesgo promedio con síntomas precoces. Acá ya podemos ir a exámenes diagnósticos, y la detección precoz del cáncer con resección curativa estaríamos disminuyendo la mortalidad. ¿Qué hace el tamizaje o el screening? Separa individuos que probablemente tienen una enfermedad de aquellos que probablemente no la tienen. ¿Ah? Es decir, en este auditorio hacemos un tamizaje y ver quién la puede tener o no. Si no, tendríamos que hacer, por ejemplo, la videocolonoscopía a todos. Es una herramienta que tenemos para separar individuos. ¿Cuál es la situación habitual? Estamos nosotros en el consultorio esperando que el paciente llegue con los síntomas, a hacer mediante la clínica, la radiología, la endoscopía, histología, y lo que logramos es esto, un cáncer avanzado. ¿Ah? Por lo tanto, estamos llegando tarde. Sabemos, como dijimos, que tiene una etapa preclínica larga. Conocemos la histogénesis del cáncer. La mayoría de los cánceres, 60-70%, se forman a través de un adenoma, y después tenemos un 20 o un 30% por lesiones cerradas. Por lo tanto, la histogénesis la sabemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tamizaje? Es modificar el curso clínico, interrumpir la secuencia adenoma y encontrar en estadio precoz o a manzano menos invasor. ¿Y esto qué genera? Tratamientos más sencillos, menos traumáticos, más efectivos y menos costosos. El objetivo es detectar adenomas. ¿Cuáles? Los adenomas avanzados, que como ya todos sabemos es un adenoma con un tamaño mayor o igual a 10 milímetros, un componente velloso, una displasia de alto grado, o los adenomas cerrados plano de colon derecho. Y en cuanto al cáncer, el precoz, tratamiento endoscópico, y con esto estaríamos disminuyendo la mortalidad. ¿Es posible lograr ambos objetivos? Yo creo que sí. ¿Y cómo lo podemos lograr? Primero, evaluar el riesgo del paciente que tenemos enfrente. Eso es fundamental. Acá vemos que el paciente con un riesgo elevado, cualquier edad, un familiar de primer grado con cáncer de colon menor de 60 años,
2 familiares de segundo grado con cáncer de colon, síntomas sugestivos de cáncer de colon, sangrado, cambio en el ritmo defecatorio, enfermedad inflamatoria, antecedentes personales de adenoma, antecedentes personales de cáncer colorectal, síndromes hereditarios, deberían hacerse una colonoscopia. Es muy frecuente, por lo menos en nuestro país, sangrado macroscópico, solicitar un FIT. No sé si acá pasa, pero bueno. Tenemos un paciente que tiene un sangrado y le pedimos un FIT, que lo que busca es un sangrado microscópico. Si ya lo tenemos, el paciente está sangrando, está sintomático, tenemos que evaluarlo de otra manera. Y luego, la población de riesgo promedio en la cual nos vamos a centrar, es decir, pacientes mayores de 50 años sin antecedentes personales de adenoma ni cáncer, sin antecedentes familiares de primer grado, sin enfermedad inflamatoria, sin síntomas digestivos, a ellos los vamos a hacer el tamizaje. Y ahí debemos definir la estrategia y elegir una herramienta. Un programa de tamizaje es un conjunto de actividades de carácter multidisciplinario que tienen continuidad en el tiempo encaminadas a alcanzar unos objetivos comunes, basados en criterios y estándares de calidad establecidos que permitan garantizar los beneficios y reducir los riesgos. Tamizaje es diferente a realización de un test. No es lo mismo. Y tenemos que definir la estrategia. Para implementar un programa de tamizaje debemos hacer en varios pasos. Primero, una etapa de pre-planificación, otra de planificación integral. Debemos ver la viabilidad, tiene que ser viable, hacer una implementación de un plan piloto, 1 o 2, que van a definir la estrategia, ver los puntos en los cuales tenemos que cambiar, mejorar, eso nos va a ayudar. Estos planes pilotos generalmente es un número determinado de pacientes que tienen que hacer en un determinado tiempo, y eso nos va a permitir un poco definir el screening para llevarlo luego a hacerlo un screening masivo y sustentable en el tiempo. Por lo tanto, debe realizarse paso a paso, consensuarse entre todos los actores, monitorización mediante indicadores adecuados y tiene que haber una uniformidad de criterios. Tenemos el plan oportunista y el organizado. ¿Cuál es la diferencia? El oportunista es variable, el tamizaje es voluntario, invitación general. Yo digo acá, ¿quién quiere pasar a tomarse la presión arterial? Y pueden pasar todos o ninguno. Entonces es muy dependiente, es subóptimo y son frecuentes las disparidades. En cambio, el organizado es a nivel nacional. Es un sistema de invitación formal a todas las personas elegibles. Yo digo acá, de los que son de 50 a 74 años, tienen que pasar a tomarse la presión arterial. Entonces, ya estamos, tenemos algo más organizado. Subsidiario con recursos públicos, existe un órgano de vigilancia, alta cobertura y baja disparidad. Eso es lo que queremos lograr con un tamizaje. Por lo tanto, tenemos que lograr llegar a un plan organizado luego de todo ese proceso que ya les comenté. Es decir, aplicar en poblaciones con tasas elevadas de incidencia de cáncer colorectal, solamente los planes organizados van a tener éxito, van a tener impacto para cambiar la incidencia y la mortalidad. Una correcta recolección de los datos, disponibilidad de múltiples centros de captación, tamizaje debe ser gratuito y para toda la población. Los centros de atención primaria tienen que estar involucrados, tiene que existir folletería, publicidad, instructivo, y debe haber un manejo seguro, eficiente y centralizado de la información. Lo que nosotros hacemos en Uruguay son las campañas, salimos al interior del país, tenemos un colon gigante en el cual hacemos en plazas, en diferentes lugares,
con folletería, con todo, vamos a la prensa. Entonces, eso es una gran movida que logra atraer a la gente, que la gente se informe y a su vez los colegas también se interesen por el tamizaje y el screening. Por lo tanto, esto es un proceso que lleva su tiempo, por eso yo le decía, el tamizaje no es lo mismo que la entrega de un test. Y bueno, después tenemos que elegir la herramienta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué? Esta herramienta debe tener algunas condiciones. Debe ser económica, fácil de usar, fácil de procesar, buena aceptación y tiene que tener resultados confiables. La ideal no existe. ¿Cuál es la herramienta ideal hoy en día? No hay una que sea mejor que otra, si bien la colonoscopía es el gol estándar. Pero tenemos que tener equipamiento endoscópico, entrenamiento endoscópico, una preparación colónica, si bien tiene una alta sensibilidad diagnóstica, tenemos que tiene sus pros y sus contras. Debe tener un estudio completo, colon limpio, médico entrenado y un informe adecuado. Todo esto debe cumplir una endoscopía de calidad para poder decir que hicimos un screening con una endoscopía de calidad. A que muchas veces no pasa esto. Entonces, hay una lesión ahí que si no hubiese estado el colon tan limpio, no se hubiese visto. ¿Ah? Entonces, si optamos por esta herramienta, el 100% de la población objetivo debe recibir por lo menos una videocolonoscopía de los 50 años en adelante. ¿Es posible esto en nuestros países? Y muchas veces no. En Uruguay por lo menos es bastante difícil de hacerlo. Por lo tanto, debemos evaluar otras alternativas. ¿Ah? Y acá tenemos los test de sangre oculta en materia fecal, los test bioquímicos de Guayaco y el test inmunoquímico. Como ven acá, el Guayaco ya no lo usamos. Nosotros no lo usamos. Yo no lo usé nunca. Siempre me manejé con desde que inicié con el doctor Fenocchi toda esta campaña, lo hicimos con los test inmunológicos. El test inmunológico es un anticuerpo antihemoglobina humana, no requiere dieta, utiliza en el domicilio con un buffer, tiene una alta sensibilidad y especificidad, es una muestra fácil de recolectar, no reacciona con otras hemoglobinas, solo con la hemoglobina humana, y no reacciona como hemoglobinas degradadas, por lo tanto no es un estudio para una lesión de estómago, de duodeno, eso no tiene que tomarse como un falso negativo, porque no es para eso, esto es para el tracto digestivo bajo. ¿Ah? Es fácil de usar, este es el método de recolección de muestras, el paciente debe movilizar en un lugar seco, se abre el tubito, luego se pincha la materia en diferentes lugares, se cierra y se estabiliza la muestra en un buffer que tiene, se guarda hasta su procesamiento. Lo hace el paciente en el domicilio. ¿Tenés uno ahí, un frasquito que le podemos mostrar? Lo pueden Entonces, el método inmunológico es un método cuantitativo que permite preseleccionar un punto de corte. En el caso de nuestro país estamos usando 100 nanogramos de hemoglobina por mililitro, recomendado en programas de tamizaje, mejor herramienta de tamizaje en países con recursos reducidos, con poca disponibilidad de estudios invasivos
y alto costo de lo mismo, y tiene una evidencia demostrada en reducir la incidencia y la mortalidad. Un FIT bianual disminuye la mortalidad 14 a 15% en los primeros 10 años. Nosotros lo hacemos cada 2 años, si bien hay algunos lugares que lo hacen cada 1 año. Ay, perdón, y acá este es el analizador, que es un automático, y así es como salen los valores. ¿Tá? Al lado del paciente, acá salen los valores del FIT. ¿Tá? Los que son más de 100 son positivos, menos negativo. Ya acá tenemos algunos papers del 2015 que ya demostraban la efectividad del test en disminuir la mortalidad. Y acá hay uno ahora que se hizo en el norte de Italia, con 11 años de seguimiento, en el cual ellos vieron que experimentaron una disminución general de la incidencia que varió del 33% en hombres y 21% en mujeres que ingresaron al programa en comparación con aquellos que no ingresaron al programa. ¿Ah? Es decir, que la conclusión final fue que los resultados de este estudio añaden otra evidencia de la eficacia del uso del test de sangre oculta en materia fecal en reducir la incidencia y la mortalidad. Y esto es una parte muy importante, que ya lo hablamos con los colegas que estuvimos hoy ahí reunidos. Esto es fundamental. La recolección de la muestra debe ser en domicilio. Se debe estabilizar la hemoglobina inmediatamente. El transporte y procesamiento sin retraso y la lectura automática centralizada. ¿Por qué esto no se debe hacer? Y en nuestro país pasa muchas veces que el paciente lleva la materia en estos frascos. Y estos frascos, acá la hemoglobina comienza a degradarse, como ven. Acá la hemoglobina se estabilizó en el domicilio, se colocó en la heladera y a los 5 días la muestra sigue, como quien dice, 100%, 80%. Acá a la temperatura ambiente con la hemoglobina estabilizada también tenemos un 79-80%. Pero miren acá qué pasa. Cuando lo llevamos en el frasquito y hay retrasos, a los 2 días no tenemos nada casi, ya demuestra. No sé qué estamos analizando. Y eso es una variable muy importante después cuando tenemos los datos y decimos, este test no sirve. No, lo que no sirve es lo que estamos haciendo. Que lo estamos haciendo mal, porque estamos procesando mal, porque estamos recolectando mal la muestra, por lo tanto los resultados finales no van a ser los esperados. Por eso esto es fundamental. Para los doctores acá que hoy lo habíamos hablado, que están... Entonces esto tenemos que tenerlo claro y hay que implementarlo muy bien. Esto es un trabajo que se hizo en el Instituto Nacional del Cáncer, el doctor Fenocchi, y acá lo que hizo fue que con los pacientes con test positivos, se les realizó la colonoscopía, después se cuantificó la hemoglobina y se correlacionó con las lesiones. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque acá vemos que en promedio el adenoma simple sangra unos 320 nanogramos, el adenoma avanzado unos 608, el cáncer precoz 730 y el cáncer avanzado 731. Entonces, 931. Entonces, acá está el tema también del punto de corte que vamos a elegir. Porque un punto de corte de 50, de 25, como hay en algunos lugares, estamos haciendo muchas colonoscopías sin encontrar nada. Entonces, esto es fundamental y también se han visto en otros estudios que el promedio sería unos 400 nanogramos hacia arriba para poder encontrar alguna lesión. Esto me interesa que se lo graben y que lo vean y que lo comprendan. El test inmunológico tiene una sensibilidad global de un 79%, una especificidad de un 94%, con una exactitud diagnóstica global de un 95%. Por lo tanto, es una herramienta muy buena
para poder seleccionar a esos pacientes que le debemos hacer una endoscopía y a quienes no. En el cribado de base poblacional, el éxito del cribado depende de la sensibilidad de nuestra herramienta, pero también de la aceptación y de la accesibilidad del paciente, ¿no? Porque de nada vale tener una herramienta sensible si el paciente no la acepta o si no es accesible. No podemos hacerle una colonoscopía a todos. Entonces, es muy importante la sensibilidad, pero también la participación. Eso es fundamental en el éxito de nuestro cribado o tamizaje. Y esto acá se los quise poner porque lo vemos mucho nosotros en nuestro país, es que el seguimiento de los pacientes con adenomas y cáncer se debe realizar mediante videocolonoscopía y no mediante test de sangre oculta en materia fecal. Esto lo vemos todos los días, nos llegan los pacientes con cáncer de colon operados o que le sacaron un pólipo y que le piden el test al año, a los 2 años para ver si está sangrando de nuevo. Y eso no es así. Esto es una herramienta de tamizaje, no de seguimiento. En Uruguay, que tenemos una alta incidencia, una alta mortalidad, en el 2018 se realizaron las guías nacionales de acuerdo a lo local, a la experiencia local, a la incidencia que nosotros tenemos. Se formularon estas guías que son recomendaciones para poder hacer todo lo mismo en base a analizar guías internacionales, ¿no? Entonces, para la población de riesgo promedio se recomienda el tamizaje entre los 50 y los 74 años con un test inmunológico de sangre oculta en heces cada 2 años. Es decir, que la recomendación es aplicar el test entre 50 y 74 años asintomáticos, sin sangrado u otros síntomas que justifiquen de inicio una colonoscopía. Esto es así, pero bueno, no todos los días nos pasa, todos los días vemos pacientes sangrando con el test. Que no tengan una colonoscopía total de calidad y normal realizada en los últimos 4 años, que no tengan diagnóstico endoscópico previo de patología colorectal, potencialmente sangrante, no tener antecedentes personales de adenoma o cáncer, no tener antecedentes de uno o más familiares, padre, madre, hermanos, hijos con cáncer colorectal, no ser portador de enfermedad inflamatoria, no ser portador de enfermedad hereditaria y ante un test negativo realizarlo a los 2 años. Y acá un poco es el algoritmo con el cual nosotros nos estamos manejando. Síntomas de cáncer colorectal, sí. Diagnóstico y tratamiento según las pautas. Si no tiene síntomas, ¿qué hacemos? Evaluamos el riesgo. Riesgo promedio, edad, menos de 50. Ahora no estamos haciendo nada, pero si bien sabemos que en Estados Unidos ya ha comenzado el screening a los 45 años. No sé si acá lo comenzaremos a hacer o no, pero bueno, por ahora lo que tenemos es 50. 50 años o más hasta 75, test de sangre inmunológico negativo, repite en 2 años, positivo, videocolonoscopía. ¿No? Esto es un poco para resumir todo lo que veníamos hablando. Y como conclusiones le quería decir que un correcto diseño del programa es la base fundamental del éxito. La aplicación de una estrategia uniforme y posible será la que garantice la menor cantidad de errores, y la elección de la mejor herramienta es un punto clave. La organización y la evaluación constante de los objetivos deberá ser dinámica, lo que hablábamos hoy con referente al punto de corte. Hoy puede ser 100, nosotros estamos evaluando en Uruguay elevarlo a los 200 ahora, llevarlo a 200. Eso es dinámico y varía de un periodo a otro.
La recolección de los datos y su análisis serán los que permitan determinar el impacto estadístico y el uso de indicadores estándar será esencial para medir la calidad del programa y su potencial. Y como decía nuestro amigo Eduardo, el tamizaje puede prevenir el cáncer, pero si solo está bien planificado. Acá estábamos en Melo, que es un departamento en el norte, con el colon gigante. Y bueno, él fue el que me llevó a esto, al que me dio la pasión por este tema, y creo que esto se puede lograr, y es un trabajo, como decía él, de hormiga, día a día, que debemos hacerlo. Y bueno, más nada, solo agradecerles por su atención, y bueno, podemos entrar en el debate y las preguntas que tengan. Dando una oportunidad a Cecilia Odal, que ella trabaja en este tema hace más de 20 años, tiene unos conocimientos bastante exhaustivos sobre cómo tomar la muestra, los tips que debemos hacer para que esta muestra sea efectiva, porque como hemos escuchado, es necesario, en el detalle está el éxito de la prueba, ¿no? Entonces, Ceci, por favor, unos minutitos para que nos expliques tu experiencia, que nos expliques cómo es que ustedes se aplican de manera más utilitaria este método, ¿no? Ya contamos con un programa nacional de detección precoz de cáncer de colon. Y muy humildemente desde nuestra empresa hemos colaborado para que el mismo se pueda desarrollar. En un principio fue ya en el Centro de Cáncer Digestivo, donde ejercía el doctor Eduardo Fenocchi, con equipamiento donado por JICA, donde se empezaron a hacer los primeros pilotos. Para realizar este test necesitamos contar con un equipo analizador de laboratorio que va sobre una mesada, es un equipo pequeño, fácil de utilizar y sencillo. Y bueno, todos los insumos para hacer la lectura, la determinación, que ellos van a hacer buffer, látex, reactivos, calibradores, control positivo y negativo y todos los instrumentos para su correcta realización. En Uruguay lo que hacemos es entregar el equipo en los laboratorios contra consumo de los análisis y entregamos todo el material para la realización de la correcta lectura. Al mismo tiempo acompañamos con la instrucción en cómo hacer esa lectura y cómo llegar a los pacientes, ¿no? Cómo llegar a la población a que evalúen el realizar el test. Hoy contamos con una meta asistencial desde hace muchos años, la cual obliga a todos los prestadores de salud a cumplir con la meta de detección precoz de cáncer de colon. En un principio esto había sido no a toda la población, no al 100%, se comenzó exigiendo que a un 30% de la población se le realizara el FIT. Y con el correr del tiempo se fue aumentando ese porcentaje hasta llegar al 100%. O sea, en Uruguay es obligatorio realizar el FIT a la población de entre 50 y 74 años, con todas las pautas, como dijo el doctor Batista, población asintomática, sin antecedentes familiares, en fin. Ha sido muy bien acogido por la población, hay mucha campaña, como decía el doctor, la Comisión Cáncer, el Ministerio de Salud Pública, todos los prestadores de salud, bueno, se han unido, las sociedades científicas también, para que esto se haga con éxito, ¿sí? No sé si quiere hacer alguna pregunta, alguna duda con respecto a cómo lo...
anteriormente. No sé si alguna doctora quisiera, algún doctor, algún colega quisiera intervenir. ¿Cómo está la realidad en su hospital, en el medio donde trabaja? Doctor, y si no, doctora, sí, doctora, usted, por favor, su nombre y su, ya sabemos, pero muchas gracias, doctora. Yo creo que ha tocado un punto muy importante porque efectivamente esta es una enfermedad que tiene un avance relativamente lento, ¿no? Que empieza 10 años antes de que cuando se diagnostica probablemente, ¿no? El doctor Torreblanca, por favor, con su aporte. Especialidad. Bueno, vamos a darle trabajo ahora a nuestro panelista, el doctor Guillermo Toya, que ha tomado nota de toda, con todo detalle. A ver, ¿qué nos puedes comentar, Guillermito? Los que tomen, los que toman las decisiones en salud se involucren con este tema de lo que es las estrategias eh, nacionales de prevención para que eso realmente sea efectivo, ¿no? Que sea una estrategia organizada y no espontánea ni no sistemática, ¿no? Sin embargo, nosotros en nuestra actividad diaria podemos tratar de con nuestros pacientes hacer educación, ¿no? De lo que es una alimentación sana y, bueno, balanceada
disminuye el riesgo de enfermedades, de neoplasias, entre otras, ¿no? Eh, Ustedes tienen la suerte en Uruguay de consumir bastante vino, ¿no? Nosotros acá muy poco el vino, pero siempre oímos por ahí, todo el mundo sabe el tema de los polifenoles y la prevención, ¿no? Pero yo estaba investigando el tema y vi que para que la cantidad de vino aporte los polifenoles y antioxidantes que necesitamos es más o menos 1 litro de vino diario, ¿no? Lo cual es bastante lejos de lo que quisiéramos, ¿no? Ahora, en nuestro medio tenemos un test inmunoquímico cualitativo en por lo menos 2 o 3 centros, ¿no? Pero yo asumo que estos test cualitativos nos dan un punto de corte de positivo o negativo bastante bajos, ¿no? Lo cual nos hace hacer, igual, estamos en el mismo problema, ¿no? Más colonoscopia de la que quisiéramos realmente, ¿no? En mi hospital, solo en mi hospital, tenemos entre el grupo etario que podría favorecerse con un screening de cáncer de colon, más o menos son entre 500 a 700 pacientes mensuales. Y nuestra capacidad de hacer colonoscopías al mes está entre 300 a 400, ¿no? Igual nos quedamos cortos, entonces por eso es una de las reflexiones adicionales de por qué es tan importante tener una estrategia de detección, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Sí. Más o menos, ¿qué porcentaje de pacientes, cuando haces una prueba de tamizaje con FIT, van a necesitar una colonoscopía? Claro, dependerá del punto de corte, pero en la experiencia uruguaya, de cada 1000 FIT, o sea, de cada 100 pacientes sometidos a 8 requieren una colonoscopia. Ujú. Entonces estamos hablando de un exceso de aproximadamente 90 colonoscopías en la población general, lo cual es un número bastante considerable. Bueno, eso es, yo pienso que eso va a ir cambiando porque es un tamizaje dinámico, ¿no? Si usted sube el umbral, la posibilidad de que encuentre lesiones más avanzadas va a ser mayor también, ¿no? En su posibilidad. Eh, Esto es muy importante, ese es un test cuantitativo, ¿no? Es un test cuantitativo que permite arreglar, acomodar o ver de acuerdo a las observaciones iniciales, este, para una mejor ventaja, un mejor aprovechamiento de los recursos, ¿no? Nosotros, ejecución. Ahora, nosotros como gastroenterólogos queremos hacer exámenes, queremos hacer más intervencionismo, pero la colonoscopía no es un examen que esté exento de complicaciones, ¿no? No solamente en el hecho mismo de hacer la colonoscopía, sino en la preparación previa. Disturbios electrolíticos, broncoaspiraciones en pacientes mayores que han provocado una cierta tasa de mortalidad, que si uno hace masivamente, pues se va a multiplicar eso. También es algo que debemos tener en cuenta. Pero yo quería también dirigirme al hecho de lo que has planteado, ¿no? Que no solamente es una prueba, es un programa en el cual hay una serie de intervenciones que debe hacerse previamente a lanzar el programa, ¿no es cierto? Que creo que en eso depende en gran parte el éxito del éxito, ¿no? ¿Podrías explicarnos en cierta parte cómo son las estrategias
que utilizan o que han aprendido a utilizar mejor ustedes y que hemos visto pues que parte es justamente el colon. A ver, explícalo porque de la anécdota también queda el aprendizaje pues para todos. A ver. Las campañas nacionales que hacemos a nivel de la población, las charlas que hacemos con los médicos de medicina general y de médicos de familia, para instruir en todo esto, es fundamental. Porque el test tiene que ser bien entregado a la población, al paciente adecuado. Entonces, si no, el éxito no existe. Campañas públicas, difusión, prensa, planificar qué se va a hacer en cuanto al test, qué punto de corte, dónde se va a hacer, centralizar los datos, seguir al paciente, hasta que le hacemos la colonoscopia y sacamos una lesión un pólipo y seguimos. Como puse ahí, por eso no es solo un test. Todo un programa que lleva una estrategia y una planificación. Y nosotros también estamos teniendo problemas con lo que es la post-colonoscopia, un pólipo. Eso también aumenta el número de colonoscopias que usan eso. Entonces habría que tener cuidado. Nosotros, por ejemplo, hacemos policlínica de seguimiento de pacientes con pólipos. Los pacientes que se les sacan pólipos, en la institución en la cual yo trabajo, los veo yo después y les programo el seguimiento. Porque si no estábamos viendo muchas colonoscopías al año, a los 2 años de pólipos que se tienen que controlar a los 5. Creo que primero, como decía Eduardo, la planificación empieza en el escritorio, después a seguir por la población, por los médicos. Hay que hacer muchas de estas charlas con diferentes tipos de médicos que se vayan a involucrar en el. Eso es muy importante porque han hecho estudios inclusive en los cuales examinan un grupo de pacientes que han sido motivados públicamente y a otros que han sido motivados por su médico de familia, ¿no? Y el compliance, o sea, el cumplimiento de las pruebas, es mucho más alto en el grupo de pacientes que es convencido por su médico, o sea, seguido por su médico. Eso es muy importante, o sea, tendríamos que hacer un trabajo previamente de educación o de convencimiento a los médicos generales que están al mando de toda la... Sin eso no se puede empezar. Muy bien. Primero convencer a las autoridades, a los médicos. No sé, Sí, no, una gracias. preguntita. Quería preguntarte, ¿qué pensarías tú de la incidencia de los pólipos aserrados, ¿no? El papel de estos pólipos en estas pruebas de despistaje, screening y la evolución del cáncer en general del colon, ¿no? Los pólipos, los adenomas aserrados. Yo creo que cada vez estamos dando más importancia a un examen exhaustivo del colon, ¿no? Sobre todo las lesiones de crecimiento lateral, sobre todo el colon derecho, el colon ascendente, ¿no? Que es un área que no tenemos, no se tenía habitualmente suficiente interés y precisión para poder explorar esta área, ¿no? Del colon, que es tan compleja y a veces tan elusiva, ¿no? De diagnóstico. Entonces yo creo que tener una herramienta potente en lo que es la sensibilidad en la detección de lesiones tempranas nos da la garantía de que podemos pedirla, porque como comentaba en la mañana, yo no recuerdo haber pedido un test de guayaco por varios años, y creo que la mayoría de los gastroenterólogos no los pedimos, no sé, porque el paciente no se adhiere a la dieta previa a la prueba de guayaco, ¿no? Efectivamente, o si se lo pedimos, el paciente no lo hace porque le resulta casi imposible seguir la dieta, ¿no? Y por lo tanto nosotros también ya hemos perdido un poco la fe
a solicitarla, ¿no? Teniendo esta posibilidad de un test eh, cuantitativo, ¿no? Creo que vamos con más frecuencia, no solo nosotros, sino los médicos generales, médicos de familia, médicos que hacen despistaje de, tra- de salud ocupacional, ¿no? Que nos permita poder tener acceso a esta estrategia, ¿no? Adicional a todo un plan de, de tamizaje. Ujú, ujú, ujú. Claro, y eso tendría que ver también con esos detalles técnicos que has dicho que la muestra no debe de generarse, ¿no? Porque en el lado derecho se ve, claro, sí. Pero también los pólipos aserrados son difíciles de ver, incluso en la colonoscopia, ¿no? Hay dificultad para verlo. No sé si algún colega, a ver, la doctora, por favor, primero. Sí, pero dando preferencia a las damas. Por favor, doctora, su nombre, por favor. Buenas noches, felicitar al doctor por la presentación. Mi nombre es Vanessa Vélez, soy doctora médico patólogo clínico en los gastroenterólogos. Me interesa la parte del laboratorio. Tengo dos consultas. Usted comentó que el punto de corte es de 100 nanogramos y son unos ejemplos de cuál habría salido el valor de algunas patologías que he encontrado. El valor menor que he encontrado es un adenoma 302, me parece, y cuando se han pasado 600 o 900, ¿no? Entonces yo quería preguntar cómo han obtenido este valor de 100. Mencionó también que en un estudio con un valor de 75 nanogramos había encontrado algunas patologías, pero habían tenido que desarrollar muchas colonoscopías, ¿no? Entonces, me imagino que por eso subió el punto de corte, 100, que lo han realizado así. Eso sería conveniente, ese punto de corte, adecuado a la población, cada población tendría que tener su punto de corte. Y la otra consulta es, para esos valores, han estudiado con pacientes que han obtenido ellos mismos muestras, o son muestras que han llegado al laboratorio y ahí las han procesado, porque eso también, como médicos especialistas en laboratorio, es muy importante la parte preanalítica, ¿no? Entonces, si el paciente tiene bien su muestra, sabe bien hacer el proceso, es una buena muestra y por lo tanto es un resultado, pero si no lo sabe bien, es mejor en el laboratorio. Muchas gracias por tu pregunta. Esto último que dijiste es fundamental y no, los pacientes la toman en el domicilio. La tomaron, llevaron el médico, lo hicieron en la casa y lo llevaron a los laboratorios. La muestra fue estabilizada en el momento. Y con respecto al punto de corte es dinámico de lo que hablamos. Cada región o cada país puede tener un punto de corte diferente. Hoy puede ser así, mañana puede ser distinto, como estamos pensando nosotros. Y eso depende de muchos factores, los cambios, por ejemplo, ahora con la pandemia, la saturación de los anillos de energía. Eso digo, el punto de corte es variable. Incluso puede ser variable en un país grande como ustedes, de una región a otra. Y el disminuir el punto de corte aumenta la sensibilidad, pero hace mucho que no viene bastante. Un ahorro, ¿no? Un Yo gran creo que un ahorro. punto de corte entre 100 y 200 estaría bien. No, no, si el paciente tiene 101 ya le pedimos la colonoscopia.
2 años. 2 años un nuevo. Eso, el paciente lo ha pasado porque me pasó el otro día con una paciente que salió un pólipo de 12 milímetros, adenoma túbulo velloso con un poco de adenocarcinoma y hace 2 años no tenía nada. Y bueno, es un tema de cáncer, por eso lo hace. Hace 2 años. Se sigue con colonoscopía si tiene una lesión. La colonoscopía de calidad y todo, esperamos otros 4 años, para no hacerlo, 4 o 5. La colonoscopía es de calidad, de bien, no le. Después lo podemos seguir de nuevo con los test. A ver, creo, el doctor, perdón, disculpe doctor, para que intervenga, le había El pedido la doctor había palabra. pedido la palabra. ¿Su nombre? El doctor Pérez Iniesta, Público. Gracias, doctor. Muy interesante su opinión. Doctora. Solo que no me enseña el doctor Díaz estaba. El doctor Díaz estaba en esto que me lo cambiaron por el no, de biblioteca tengo que buscar textos. Claro. O sea, si nos ponemos a ver el cuadro que puso el doctor, ellos hicieron un plan piloto primero, ¿no? Ese plan piloto es como un entrenamiento que sirve para establecer pautas y eso es lo que se podría hacer, digamos, a nivel hospitalario, ¿no? Eso daría la pauta para Perú o para Lima o, digamos, para una región como, porque es variable. Yo, sí, ajá, claro. Pero, ojo, o sea, nosotros como gastroenterólogos aceptamos pacientes que ya tienen molestias. No son pacientes que van al tamizaje, porque ellos es población general, ¿no? Entonces, lo que dice el doctor tiene mucha razón. O sea, tendremos que educarnos o como sociedad, ¿no? No solamente los médicos, sino como sociedad, para que corregir este problema. Yo, por ejemplo, en mi hospital, yo trabajo en el hospital de la Fuerza Aérea hace muchos años. He visto las estadísticas del cáncer
el cáncer de colon está en el tercer lugar y el de estómago está en el lugar número 11. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué esa variación, no? Podría ser lo que dice la doctora, la pandemia, puede ser. Si recordamos, el cáncer de estómago tiene un principal carcinógeno que es el Helicobacter pylori. Es carcinógeno tipo 1 desde el año 1989. Fue nominado como tal. Y ya tenemos 3 décadas o 4 décadas de tratamiento del Helicobacter. Y como decía nuestro profesor Alberto Ramírez Ramos, el doctor León Barúa, estamos en la época en que estamos viendo las consecuencias a largo plazo de un tratamiento esquemático contra estas bacterias, por lo menos en la realidad en la que yo trabajo, ¿no? Que he visto esa declinación ostensible que también ha visto el doctor Juanito Torreblanca en el hospital, ¿no? Y a la vez estamos viendo que el cáncer de colon está aumentando. Quizás se haya emposado pues en la pandemia, pero no puede ser tanto. Eh, Tuve la oportunidad de participar el año pasado como ponente en un curso de cáncer que organizó el IREN de Huancayo. Y ahí vi las estadísticas del INEN del 2022. Y efectivamente, el cáncer de colon ya ha sobrepasado a la estadística del cáncer de estómago en el INEN el año 2022. Y si se suma cáncer colorectal, lo sobrepasa con mucho más holgura. Entonces, esta reunión yo creo que más bien les agradezco porque nos sirve para concientizarnos. Y acá, un núcleo de gastroenterólogos jóvenes y ya maduros, podemos cambiar nuestra actitud y comunicar, ¿no? Que hay un instrumento que podemos utilizar para lograr cambiar esta tendencia que ya vamos viendo como una realidad en nuestro país. No sé qué tú podrás complementar, Sí, bueno, hablando del Helicobacter, para tener el Guillermito. concepto, hace unos 10 años presentamos un póster. En salud teníamos una prevalencia de infección de Helicobacter pylori de 70%. Y en el último corte que hemos hecho en estos últimos 2 años, ya estamos en 48, 50%. O sea, definitivamente tenemos menos Helicobacter, ¿no? Es así. Y con respecto a lo que comentó la doctora, efectivamente, y esto lo conversamos en la mañana con el doctor, necesitamos hacer un piloto, ¿no? Para ver cuál sería nuestro punto de corte. Entonces habíamos estimado que alrededor de 1000 pacientes podría ser el piloto, ¿no? De repente podría ser en Seguridad Social y en la FAP, ¿no? Podría 500, ser, claro. 500, y podríamos tener 2 puntos de corte, uno de 100 y otro de 200, y a esos pacientes irían a colonoscopía necesariamente para poder tener una, una evaluación de lo que sería para nosotros un estándar, ¿no? Me parece muy buena idea. Bueno, doctor Willy Prado, por favor. Gracias.
asesores, ¿no? Claro. Como ya no tiene sentido. Muy bien. Yo creo que ya es un poco tarde, ¿no? Muy bien. Yo quisiera agradecerle de manera muy especial a nuestros invitados, al doctor Fabián Bautista, Batista y a Cecilia. Ellos han venido haciendo un stop en sus actividades para ilustrarnos con este tema y han logrado plenamente sus objetivos. Les agradecemos profundamente porque han motivado la intervención de médicos de nuestro país y yo creo que hay una conciencia por mejorar en adelante. También quiero agradecer la hospitalidad de la señor de la firma DIRCOM, quien nos ha acogido en su auditorio de una manera muy selecta, y también a todos ustedes por la paciencia y venir pues aquí para enterarse de este tema, ¿no? Muchas gracias a todos y esperamos pues en un futuro dar nuestros primeros resultados sobre este nuevo examen. Muchas gracias, ¿no?